La vez pasada empezamos a ver un tema, bueno, empecé a darles ejemplos para explicar un tema que se llama la regla de Leibniz. Tenía preparados 3 ejemplos para empezar a entender esta regla de Leibniz. El primer ejemplo es que se les planteaba el problema de calcular una derivada de una integral de este estilo. Esta para x mayor que 0. Este tipo de derivada se parece mucho a lo que habíamos visto con el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Se parece porque se trataba de cómo calcular las derivadas de unas integrales definidas, donde el límite superior de integración aparecía una x, ¿ok? El asunto es que aquí no tenemos una x en el límite superior de integración, tenemos una función de la variable x. En este caso, la función que aparece aquí pues, es una x al cuadrado, en lugar de la x que aparecía en la expresión del teorema fundamental del cálculo, la parte 1. El problema es esta expresión de aquí, que tenemos una x cuadrada en lugar de una x. Recuerden que cuando vamos a usar un teorema, pues tenemos que verificar que las condiciones del teorema se están cumpliendo. En este caso, la f mayúscula está escrita de esta forma, que era la primitiva, le estábamos llamando a esta función. El asunto es que solamente podíamos usar el teorema cuando aquí arriba, en lugar de la x cuadrada, aparecía una x. Entonces la manera de solucionar dar la vuelta a este asunto es hacer un cambio de variable, una b por x al cuadrado, ¿sí? Bueno, no, aquí va x al cuadrado, así. Cambiar esta x al cuadrado por una b, de modo que ahora sí, esta función primitiva se escribe, aquí la variable de integración es la u, donde ahora sí la f mayúscula se escribe de una forma en la que sí puedo usar el teorema fundamental del cálculo, porque se fijan, aquí tengo la v, que es el argumento de la función, y en el límite superior de integración tengo también la v. Ya no aparece como x al cuadrado, como una variable al cuadrado, ¿sí? Nada más necesito que aparezca la variable sola, sin ninguna constante, sin ningún exponente ni nada, solamente la pura b. Entonces con esta de aquí vamos a tratar de encontrar la derivada de esto, ¿ok? Entonces esta derivada de acá arriba va a ser la derivada de esta función con respecto de x, porque esta integral de aquí pues es esta integral, nada más que escrita con una variable nueva. Es la misma integral esta de aquí, pero este tipo de integrales, este tipo de derivadas las podemos resolver usando la regla de la cadena. La regla de la cadena, por si no se acuerdan, nos dice que si tienen una composición de funciones, algo de este estilo, entonces la derivada de esto va a ser la derivada de f con respecto a, vamos a decirle, por ejemplo, si b
es igual a g de x, entonces es con respecto de b, y la derivada de b con respecto de x. Entonces esto les va a quedar como la derivada de b, bueno, la derivada de f, así, evaluada en g, por la derivada de g. ¿Sí? Esta es la regla de la cadena. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues derivar la función con respecto a la nueva variable, que es la b, y después multiplicar por la derivada de la variable b con respecto de x. ¿Sí? Esto de aquí es esto de acá. Más que en nuestro caso particular, la función g es x al cuadrado. ¿Sí? Nada más estoy usando la regla de la cadena para resolver esta derivada de aquí. Ahora, bueno, pues hay que ver qué expresiones tienen cada una de estas dos derivadas. La primera derivada que aparece, la derivada de f con respecto de v, esta de aquí la podemos obtener del teorema fundamental del cálculo, de la primera parte del teorema, que nos decía que la derivada de esta función con respecto a esta variable, es decir, la derivada de esta integral, aquí sí ya como está expresado en la forma que nos solicita el teorema para poder usarlo, esta de aquí será igual a lo que aparece en el integrando, puesto que es una función primitiva pero evaluada en la b, es decir, b al cuadrado más 1, y este va a ser mi resultado de esta derivada. Aquí, para encontrar este resultado de la derecha, solamente estoy aplicando el teorema fundamental del cálculo. Ahora, esto está escrito en términos de la variable b. ¿Okay? Me puedo regresar a la expresión en términos de la x simplemente sustituyendo esto de aquí. En lugar de b, escribo x al cuadrado, porque esa es la sustitución que habíamos hecho, b igual a x al cuadrado, y esta b iba elevado al cuadrado, entonces x al cuadrado va elevado al cuadrado más 1. Esto finalmente es x a la potencia 4 más 1. Pues este de aquí es el resultado de este de aquí es el resultado de esta primera derivada, que se obtiene usando el teorema fundamental del cálculo, la primera parte. Y la segunda derivada, pues tengo que derivar esta expresión, derivar la b con respecto de x. Vamos a ponerlo acá. La derivada de b con respecto de x es la derivada de x al cuadrado con respecto de x, que es 2x. Entonces ya conozco esta de acá. De tal manera que el resultado de derivar esta integral, a ver, voy a cambiar de plumón porque este ya no está pintando. La derivada de esta integral va a ser igual a, habíamos dicho que era x a la cuarta más 1, que multiplica a esta derivada, que es 2x. Y esto de aquí ya es el resultado. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Simplemente reconocer que es conveniente hacer un cambio de variable. Este de aquí en verde es el cambio de variable, y reescribir esta integral
con esta nueva variable. ¿Sí? Y ahora sí, con esta nueva expresión para esta integral, usamos la regla de la cadena que me dice que tengo que calcular estas dos derivadas y las empiezo a calcular. La primera se resuelve usando el teorema fundamental del cálculo y la segunda es una derivada que sale directamente de la expresión de la nueva variable v. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a continuar con el segundo ejemplo.